Entonces, el punto 2, y con esto termino, la infancia bajo control o el reverso del psicoanálisis hoy. Van a ver enseguidita un film que hemos decidido pasar, que nace en Europa y que implica las consecuencias infinitas que se abren a partir de uno de sus rasgos prevalentes: la prevención temprana de la enfermedad, el rasgo prevalente del film. Es, como tratábamos de conversar recién, misión imposible no estar a favor de esto. Estamos en contra, por supuesto que bueno sería prevenir, qué sé yo, y sería... Pero el film muestra excelentemente bien, si estamos bien atentos, hasta dónde puede llegar algo que se pone al servicio de políticas de Estado higienistas anudadas a este asunto de la prevención. Le voy a dar rápidamente la palabra a su directora, Marie-Pierre Jury. Ella fue entrevistada por la señora Judith Miller, presidenta del campo freudiano, la hija del doctor Lacan y la esposa de Jacques Miller, que es una trabajadora incansable del campo freudiano. Judith le pregunta a la directora de lo que van a ver que es directora de distintos films, ¿no? Le pregunta que quisiera saber cómo, le dice Judith, le surgió la idea y cuáles son las finalidades del documental. Es una entrevista muy larga que no la toma solo Judith, la toma con Jacqueline Deret, una belga, es muy linda, voy a tomar solo algunas partes para que la escuchen a ella. Dice la directora del film: la idea surgió por mi hermana y el marido, que son psicoanalistas, en un momento en que se publica en el 2005 el informe del INSERM, una institución dedicada a la salud mental en Francia. Y entonces dice la directora sobre los trastornos de conducta en niños y adolescentes que se utilizó políticamente cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior. Por favor, rescaten cómo pasamos de un asunto que parece que vamos a hablar de salud, estamos en Sarkozy. Esto está en la última revista Colofón, que es la revista de las bibliotecas. Dice, entonces Sarkozy era ministro del Interior y dice, él preveía la realización de un cuaderno de conducta. Este cuaderno, sigue la directora del film, no era más que una consecuencia lógica de dicho informe. Avanzo. Le Monde, el diario, había publicado un artículo sobre el informe INSERM, lo que Ana subrayaba de la trama sociopolítica. ¿Ven por qué no es un asunto del psicoanálisis solamente? Le Monde había publicado un artículo sobre el informe sin realizar ninguna crítica ni ninguna reflexión al respecto. Al comienzo era más bien un informe breve. El INSERM hizo un informe apoyándose en estadísticas y datos concretos. Pero, muy rápidamente, continúa la directora del film hablando, sale la primera frase a la sociedad: no al cero en conducta. Era un informe sobre los trastornos de conducta. No al cero en conducta, es decir, educación. No al cero en conducta. Y fueron ellos quienes señalaron el problema subyacente. 2 puntos: la manera en que las políticas de prevención de la delincuencia, etcétera, etcétera, utilizarían esto. ¿A partir de qué momento se puede establecer, dice la directora, a partir de qué momento se puede establecer que alguien es normal o no lo es? Es decir, pasamos al problema de las políticas de normalidad. Pero ¿se dan cuenta en qué momento? Entonces Judith le dice, esta es una pregunta que no se le había ocurrido antes a usted sobre la normalidad. Le pregunta no, le dice, nunca se me había ocurrido. En todo caso, la pregunta por la normalidad, dice la directora, se hizo presente para mí cuando me pregunté por qué cosas perfectamente aceptadas y normales en el desarrollo de un niño se consideran trastornos de repente.
¿Por qué? Dice la directora. Judith, ¿usted cómo organizó la investigación? Me interesa que escuchen esto. ¿Cómo organizó la investigación? Usted, le dice Judith, logró entrevistar en diferentes países especialistas conocidos, que los van a ver ahí. Todos ellos bien concernidos en el tema, le dice Judith. Y ella le contesta, a decir verdad fue muy simple. Los trastornos de conducta se han vuelto algo completamente banal, completamente admitido en la actualidad. No tuve que buscar demasiado. Abre internet, basta con escribir trastorno de conducta o informe de trastorno de conducta en Bélgica, dice, y encuentra todo. Bajo. Sigue la directora. En Estados Unidos, desde hace tiempo, muchos científicos trabajan en la cuestión con los fondos de las neurociencias, como Ana lo señalaba recién. Así que encontrarlos no es nada complicado. Por el contrario, en Francia sí. Bueno, un debate sobre Francia, ¿no? Sigue la directora. En Inglaterra sí. Quiero señalar esto para que vean que no se trata de un asunto local, es un asunto completamente mundial y lo apoyo en el trabajo que desarrolló Ana. En Inglaterra está completamente aceptado, puesto que ahora el sistema jurídico les apoya, dice la directora del film. Me interesé en Bélgica, donde gracias a internet, etcétera, a petición del ministro del Interior, tomo piezas sueltas, sigue la directora. En Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, entonces Judith la detiene y le dice es el colmo, porque usted dice que es obligatorio para todos los niños. Sí, es obligatorio. Es como la detección de la rubiola o de la tuberculosis, lo que Ana señalaba cuando le preguntaba sobre eso, ¿no? Entonces pasamos también de la prevención de enfermedades así a esto. Bueno, una solita cosa de uno que van a ver acá, dice, claro, dice Judith, es como una vacuna, se gusta la vacuna. Lo que marca la película es que es un examen obligatorio de la rutina del médico. Sí, y de las escuelas, Dominique Interactive no pueden ir a la escuela sin eso, sin pasar eso. Dice la directora, después fue preciso seleccionar los países y yo elegí Canadá, lo van a ver, porque uno de los profesores, Richard Tremblay, formaba parte del equipo del INSERTE, que saca el informe que después da lugar a todo el problema contra el psicoanálisis también. Así que me pareció lógico ir a ver el lado Canadá, y entonces en Canadá encuentra Dominique Interactive. Dice Judith, el profesor Tremblay es uno de los que expresan mejor de qué se trata. Mientras sonríe, dice Judith, mientras sonríe tranquilamente, dice que la violencia es un determinismo. Es decir, que nunca se ha podido hacer, se ha creído que no se podía hacer nada contra los adultos violentos. Bueno, y ella establece el puente. Dice la directora lo siguiente, en Estados Unidos se formula así, escuchen, la mayoría de la población de las cárceles es negra, en consecuencia todos los negros son asesinos. Bien, pero no, bueno, desgraciadamente no puedo seguir leyendo más porque no, estamos apresurados. Solamente quiero decirles que el film que van a ver ahora es una película bien hecha, fuerte. El documental produce esa discordancia de época que señalé al comienzo. La evidencia transparente se produce para el espectador atento en lo que queda, en lo que resta. Atiendan bien, entre el despliegue espectacular que van a ver, un despliegue espectacular de números, máquinas, cables, animales, protocolos, los expertos, lleno de expertos, curvas, gráficos, luces de todos colores, y lo que obtienen de ese despliegue, lo que obtienen, cito partes de la película, dice así, no se puede probar que, etcétera, etcétera. ¿Es solo posible o probable?
Los resultados son resultados, pero las relaciones entre una cosa y la otra no lo son. El cortisol no se segregó, la amígdala no muestra lo que tiene que mostrar, bueno, pero previamente ven todo eso, ¿no? Van a ver. El documental transmite muy bien lo que es el reverso del psicoanálisis hoy. La administración de test y protocolar de pruebas de imagen, pruebas de todo tipo, hasta de sangre, para deducir la posible detección preventiva del germen de la violencia, a partir del control aún antes que nazca. Bebés de riesgo, le llaman. Se ve bien la falta de límite del experimentador cuando se abre este campo que se sostiene de un a priori y de un pensamiento aproximativo. Son puestas a prueba hipótesis de muy dudosa verificación. Quise ser prudente. Dudosa verificación, se la dedico a la distancia de mi escuela. Donde más bien se ve cómo son utilizadas por los gobiernos. ¿A partir de qué? De nuestro nuevo amo, la cifra. Pilas de sobres, van a ver, de piso a techo, y conclusiones que se desplazan de la salud a la moral. 3 son los puntos por donde pasa el anzuelo, la trampa que Ana tomaba, invisible, ¿no? Que toma en la vida contemporánea esta perspectiva congelada de la medición sin límites. El discurso del bien, para mí, es el primero, las predicciones, el eje central, y lo que Jacques Alan Miller aísla hace años como el rasgo de época y que aparece ahí, los traficantes del deseo, traficantes clandestinos de la palabra. De eso solo puedo decir un ejemplo que van a ver en el niño de 1 metro de altura y 15 kilos, ¿no? Lo interroga el experimentador, tiene 4 años, así que no entró al colegio todavía, y le dice, ¿vas a aprender? No dice nada, y entonces le dice, a leer, sigue el experimentador, y él le hace ¡cuaj! Y entonces le dice, ¿no te gusta? No puedo, le contesta el niño. ¿No te gusta o no puedo? Traficar, lo van a ver. Muchísimas gracias.